buenos días, mi nombre es Charol Mariana Vega Ramírez de la institución educativa María Auxiliadora del grado 11.1 y me corresponde hablar acerca de los superconductores. Bueno, aquí les hablaré y les explicaré qué son los superconductores, quién fue el primero en hablar acerca de ellos y descubrirlos, y además de eso sus aplicaciones. Voy a empezar diciendo qué es un metal. Un metal o los metales son materiales que conducen bien calor y electricidad y que cuando una corriente circula por un hilo conductor, este se calienta, como ocurre con las estufas y los calentadores eléctricos. Este fenómeno lo conocemos como el efecto Joule. Se debe a que los metales presentan cierta resistencia al paso de corriente eléctrica por su interior, ya que cuando se mueven chocan con los átomos del material que están vibrando. Bueno, los superconductores, algunos tienen una composición muy sencilla. Son elementos químicos como el plomo o el aluminio. Otros involucran otros elementos y hay que prepararlos en el laboratorio. La superconductividad es una propiedad presente en muchos metales y algunas cerámicas. Y pues como sabemos aparece a bajas temperaturas. Esto de la superconductividad lo podemos explicar de la siguiente manera. Estos materiales, cuando son sometidos a temperaturas altas, o sea, que están por encima de esa cierta temperatura crítica, la cual es diferente para cada metal, presentan alta resistencia, por lo general mucho mayor que la de un conductor normal. Y de esta manera decimos que el material se encuentra en su estado normal. Por el contrario, por debajo de esa temperatura crítica presentan un fenómeno en el cual la resistencia eléctrica disminuye rápidamente hasta llegar a cero. Decimos entonces que el material se encuentra en su estado superconductor. Un material superconductor no solamente no presenta resistencia al paso de corriente eléctrica, sino que también tiene otra propiedad importante, que es la capacidad de apantallar un campo magnético. Si enfriamos el superconductor por debajo de su temperatura crítica y lo colocamos en presencia de un campo magnético, este crea corrientes de apantallamiento capaces de generar un campo magnético opuesto al aplicado. Esto ocurre hasta que el campo magnético alcanza un valor llamado campo crítico, momento en el que el superconductor deja de apantallar el campo magnético y el material transita a su estado normal. Bueno, esto lo conocemos como el efecto Meissner, que se trata de la expulsión del campo magnético, por el cual el campo magnético se anula en el interior de un superconductor. Este efecto caracteriza a los superconductores como diamagnéticos perfectos. Las propiedades que cambian en la transición del estado normal al estado superconductor son principalmente las propiedades magnéticas. En el estado superconductor prácticamente no hay penetración de flujo magnético en el material y los efectos termoeléctricos desaparecen. Encontramos dos tipos de superconductores, tipo 1 y tipo 2. El hecho de que los superconductores puedan apantallar totalmente el campo magnético en su interior se conoce como superconductividad tipo 1. Lamentablemente, el campo crítico de estos materiales es tan pequeño que no se puede desarrollar aplicaciones tecnológicas con ellos. Los superconductores tipo 2 permiten que el campo magnético pueda penetrar en su interior sin dejar de ser superconductores. Pero, ¿quién fue el primero en observar este fenómeno? Esto ocurrió en el año de 1911 y quien primero lo observó fue el físico holandés Kamerlingh Onnes, y sus explicaciones teóricas tardaron más de 40 años en establecerse. El doctor Kamerlingh Onnes, quien nació en 1856 y murió en el año de 1926, de la Universidad de Leiden en Holanda, trabajó a principios del siglo XX en la investigación de las propiedades de la materia a bajas temperaturas. Sus esfuerzos hicieron posible la producción del
de helio líquido en 1908 y posteriormente le condujeron al descubrimiento de la conductividad en el mercurio, al ser enfriado a menos 269 grados Celsius. Por estos trabajos de investigación se le concedió el Premio Nobel de Física en 1913. El último gran hito de la superconductividad tuvo lugar en 1986, cuando Bednorz y Müller, en unos laboratorios de IBM en Suiza, descubrieron los materiales superconductores cerámicos. Los superconductores cuentan con varias aplicaciones. Una de ellas es la producción de grandes campos magnéticos. Un ejemplo de la aplicación de estos grandes campos magnéticos son en los equipos de resonancia magnética, que se utilizan en investigaciones y los comúnmente utilizados en los hospitales. También otra de las aplicaciones es que pueden conducir corriente eléctrica sin pérdidas. Los superconductores permiten conducir la corriente sin pérdidas, por lo que pueden transportar densidades de corriente por encima de 2000 veces lo que transporta un cable de cobre. También podemos encontrar materiales superconductores en dispositivos electrónicos. Entre ellos destacan los llamados SCIDs, los que podemos detectar campos magnéticos inferiores a una 1.000.000.000ª parte del campo magnético terrestre. Entre otras aplicaciones, se está desarrollando con ellos estudios geológicos o incluso encefalogramas sin necesidad de tocar la cabeza del enfermo.